Buenas tardes, chicos. Estamos en la primera presentación y como introducción a la materia metrología de la Tecnicatura Superior de Mantenimiento Industrial en el primer año. Es una materia del segundo cuatrimestre de 96 horas. Vamos a ver qué vamos a ver acá en esta materia. Vamos a ver legislación sobre el tema metrología, el Sistema Internacional de Medidas y el CIMELA. Definiciones, teoría de errores, instrumentos, y ahí vamos a ver los instrumentos eléctricos y los instrumentos mecánicos de medición. Para la parte de instrumentos eléctricos tendremos que hacer un repaso de la teoría de la electricidad y los circuitos eléctricos y de las distintas leyes necesarias para entender el funcionamiento. El tema de potencia, el tema de continuidad. Veremos sistemas de roscas, tolerancias, rugosidad y control de calidad. Esto sería el temario que vamos a ver. Vamos a esta presentación. En particular, vamos a hacer una breve introducción donde hablaremos de legislación, el sistema internacional, el sistema métrico legal argentino, las unidades, los múltiplos y las submúltiples y algo de conversión. ¿Qué es la metrología? Es la ciencia que estudia los sistemas de medida, las unidades de medida, los equipos que se necesitan para hacer las mediciones y también cómo se verifican esos instrumentos y cómo se calibran. ¿Cuál es el objeto de toda esta materia? En la ciencia de la metrología es el estudio de las propiedades medibles de todos los sistemas de unidades, de los patrones, de los métodos y técnicas de medición, cómo evolucionan, qué es la trazabilidad metrológica, la valoración de las exactitudes de las mediciones, la mejora y el desarrollo de esas exactitudes de mediciones. Y vamos a ver que hay tres tipos de metrología. La fundamental es la de los científicos que generan los patrones, que definen las unidades de medida fundamentales, que es la cual nosotros utilizamos para trabajar en el sentido de que les tengo que dar algunos elementos de eso, pero no se usan en la industria. La que se usa en la industria es la metrología aplicada. Y en el día a día, en todos los contratos comerciales, en todas las legislaciones sobre el comercio con unidades de productos, ahí interviene la metrología legal, donde hay muchísimos usuarios permanentemente usándolo. La metrología aplicada son unas pocas personas en la industria que están utilizándola. Y la metrología fundamental, que tiene, acá ven el nivel tecnológico, un alto nivel tecnológico, es solo para laboratorios especializados. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Todos los procesos productivos e industriales tienen incorporada metrología porque directamente esa consideración de tener la metrología en cuenta incide en la calidad de los productos y por lo tanto en la competitividad internacional. Tiene un amplio alcance en todos los campos, prácticamente. ¿Y para qué sirve? Bueno, en el comercio exterior nadie creería las cargas de los buques, de los aviones, de los camiones, si no hubiera certeza de la uniformidad de medidas. Entonces tiene una importancia económica. Y además, en la calidad, no es lo mismo un producto que se ha medido a un nivel muy básico y por lo tanto no tiene la calidad necesaria en resistencia o en color o en densidad. Entonces todo eso
es un fundamento, una columna vertebral de la competitividad. Entonces, ¿para qué sirve? Específicamente, si vamos a hablar en la industria, reduce rechazos y reprocesos. Si no tenemos instrumentos adecuados, por ahí en algún momento debemos reprocesar algo porque ha salido mal del proceso industrial. Por lo tanto, se pueden aprovechar mejor las materias primas, se puede asegurar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas para realizar un producto o para la entrega de determinadas cosas. Y esa confirmación es necesaria para, por ejemplo, que una empresa pueda certificarse bajo las normas de una eh, norma de aseguramiento de calidad, como es la ISO 9000. Tiene una evolución histórica muy larga, pero vamos a ver en Argentina. En 1835 estuvo entre los signatarios originales, o sea, los que firmaron la Convención del Metro en Francia en 1835, y se trajo un patrón, por ejemplo, del metro, un patrón del kilo ya a la Argentina. En 1863, piensen esto, más de 100 años, ya se sancionó el sistema métrico decimal y se estableció el uso obligatorio en 1877. El sistema llamado Sistema Internacional de Unidades fue adoptado en Argentina en 1960, ya alineada Argentina con todos los estándares internacionales. Por otro lado, en 1957 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que, de acuerdo a una ley, la ley 19.511, tiene en su seno el Instituto Nacional de Metrología. ¿Que para qué es eso? Le corresponde realizar, reproducir, mantener patrones nacionales de medida y definir y difundir su exactitud. Entonces, este servicio argentino de calibración y medición a cargo del INTI tiene que mantener esos patrones. Eso nos garantiza la trazabilidad de las mediciones a los estándares nacionales. Significa que ellos se cuidan de que los patrones nacionales estén siendo comparados con los patrones internacionales. Y entonces a los laboratorios y a la industria le ofrece el servicio de calibrar sus propios patrones de la industria o del laboratorio para que sigan cumpliendo su rol de patrones. El mantenimiento industrial, ¿cuál es el rol? Bueno, todo mantenimiento preventivo, correctivo, sigue las reglas de la metrología y que ayuda a detectar y corregir desviaciones en materiales, equipos, procesos, y mejora la confiabilidad y la vida útil de los equipos. Y hay una gran cantidad de conceptos de metrología muy específicos que están en un vocabulario internacional de metrología. Aquí tienen la página donde figuran todos los términos. Esta lo saqué de la tercera edición de 2008, donde intervienen todas estas organizaciones. A ver, principal problema que tenemos que definir, ¿qué es una magnitud? Una magnitud son propiedades medibles, magnitudes físicas, son propiedades medibles, como la longitud, tiempo, masa, temperatura, corriente eléctrica, radiación, y de estas veremos que hay otras que se derivan: fuerza, energía, velocidad. Entonces, algunas definiciones básicas, no vamos a ver todas las definiciones ahora, pero medición, todo el conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud. Magnitud es el atributo de un fenómeno, o sea, la característica de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que se puede distinguir cualitativamente y determinar cuantitativamente con un número.
El mensurando se le llama a esa magnitud sujeta a medición. O sea, acá estoy midiendo un cilindro, se supone este dibujo hace eso, el diámetro del cilindro, la magnitud dada sometida a medición es la dimensión del diámetro interno del cilindro. Otras definiciones. ¿Qué es medición? El proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden ser atribuidos razonablemente a una magnitud. El valor verdadero, este es un fundamental que lo entiendan, es el valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud, pero hay muchas notas, van a ver, en ese vocabulario. Y una de las notas que quiero que les quede claro está relacionado con el concepto de error. El valor verdadero de la magnitud es el que se considera único, pero que en realidad, en la práctica, es imposible de conocer. O sea, yo digo, este diámetro es de 100 milímetros, coma 00, pero eso no existe en la realidad. Lo que existe es un valor verdadero ideal. Yo voy a ir a medirlo y seguramente habrá una diferencia. Y entonces encontraré la exactitud de la medida, que es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero del mensurando. Esa exactitud de medida no es una magnitud, es más exacto, yo digo algo, cuanto más pequeño es el error de medida. O sea, si tomo 3 medidas, la que se acerca más al valor llamado, entre comillas, verdadero, sería el más exacto. Y eso es exactitud, el concepto de exactitud, el que está con menor error de medida. Ya vamos a tener una clase de errores, donde vamos a especificar bien claramente esto. Precisión de medida. Acá tenemos que hablar de varias mediciones y proximidad entre indicaciones o valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Claro, esta precisión yo voy a terminar definiéndola con otras medidas llamadas medidas de dispersión. La desviación típica, la varianza o coeficiente de variación me definirían la precisión de la medida. ¿Qué es un sistema de unidades? Bajo esta manual de definiciones, es el conjunto de las unidades de base y unidades derivadas, sus múltiplos, sus submúltiplos, de acuerdo a reglas para un sistema de magnitudes. Y el sistema internacional de unidades es el sistema de unidades basado en el sistema internacional de magnitudes, con nombres y símbolos de las unidades, con una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como las reglas para su utilización, adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas. Ese es el Sistema Internacional de Medidas. Y vamos a ir directamente a saber cuáles son las 7 magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Este conjunto de magnitudes son las básicas. Está publicado en una serie de normas internacionales. Otra definición. ¿Qué es un patrón? Un patrón es la realización, o sea, la ejecución de la definición de una magnitud con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. Por ejemplo, el patrón de kilogramo tiene una incertidumbre típica asociada de 3 microgramos y tiene toda una teoría de cómo se resuelve ese patrón, cómo se tiene ese patrón para determinar que sea un patrón, o sea, que es invariable, que tiene muy, muy poco error en su medición.
Y de ahí es que entonces se generan los patrones internacionales de medida. Patrón de medida reconocido por los firmantes de un acuerdo internacional con la intención de ser utilizado mundialmente. Por ejemplo, el prototipo internacional de kilogramo. ¿Cuáles son las unidades básicas que ya estuvimos viendo? Las 7. Tienen nombre, tienen la magnitud y tiene nombre la unidad. Si la magnitud es la longitud, la unidad básica es el metro. Si la magnitud es la masa, la unidad básica es el kilogramo. El tiempo tiene unidad básica el segundo. La corriente eléctrica tiene como unidad básica el ampere, la temperatura termodinámica el Kelvin, la cantidad de sustancia el mol y la intensidad luminosa la candela. Y los símbolos de esas unidades son todos en minúscula siempre, salvo que sea un nombre propio. Entonces, ampere es un nombre propio, Kelvin es un apellido, ampere y Kelvin son apellidos, entonces van con mayúscula, pero la unidad va en minúscula. Cuando uno escribe la unidad con no el símbolo, sino ampere, toda la palabra, lo pone en minúscula. Pero si uno pone el símbolo, tiene que poner en mayúscula. Y el kilogramo siempre va en minúscula, lo mismo que el metro y el segundo. Esto es un error que se los voy a revisar en las pruebas. Porque es básico de metrología. Entonces, además las magnitudes tienen su símbolo. O sea, si dijimos que el metro era m, bueno, acá está mal kilogramo porque esto saqué una foto de un power más viejo. Esto es con minúscula el kilogramo acá. Los únicos mayúsculas es ampere y el Kelvin. Pero el símbolo de la magnitud, la longitud es L minúscula, salvo que haya posibilidad de error con el número 1. Entonces se permite poner la L mayúscula. La masa tiene que ser M minúscula, el tiempo tiene que ser T minúscula. ¿Por qué? Porque se reserva la T mayúscula para la temperatura. La intensidad de corriente es la I mayúscula. En la cantidad de sustancia, vamos a ver que hay varias opciones, y la intensidad luminosa. Este es el sistema internacional que se usa en el 90% del mundo, pero tenemos otro sistema que usa Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Es el sistema inglés. La unidad de base es la unidad de medida adaptada para la magnitud de base. Entonces tenemos una unidad básica para esa magnitud de base. Por ejemplo, en el sistema internacional, el metro es la unidad de base de longitud. Pero hay un sistema CGS que donde definen el centímetro unidad de base. Unidad derivada son las que usan magnitudes derivadas. El metro por segundo sería una unidad derivada, centímetro, porque sería la velocidad, o el kilómetro por hora. Son unidades fuera del sistema internacional, por ejemplo, el kilómetro por hora, pero se acepta usarlo con el sistema internacional. Entonces, las unidades derivadas pueden expresarse a partir de las unidades básicas mediante la multiplicación, división con símbolos matemáticos. Ciertas unidades han recibido nombres especiales. Bueno, continuamos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de unidades derivadas son para la magnitud presión, el pascal, para la magnitud fuerza, el newton, para la energía, el julio. Acá tenemos una tabla de las magnitudes derivadas, algunos ejemplos, el nombre de la unidad derivada, cómo sería expresado matemáticamente en unidades básicas. Por ejemplo, el radian no tiene una unidad, porque es metro sobre metro. O sea,
Si uno le quiere poner algo, le pone rad, pero no necesario. Es el caso también del estéreo radián. En el caso del hercio, que es frecuencia, la unidad se llama Hz y matemáticamente es la inversa del tiempo, de eh, segundo a la menos uno. Y así sucesivamente podemos hacer los cálculos matemáticos para representar en las unidades básicas esa unidad eh, derivada. Por ejemplo, el ampere es la carga sobre el tiempo y entonces el coulomb es la intensidad de corriente por segundo. Una muy usual que no es del sistema internacional, pero se lo acepta de uso común, es la velocidad en kilómetros por hora. Otra manera que tenemos de conocer las magnitudes desde la física, pero teniendo muy presente cómo son esas magnitudes, podemos dividirlas en escalares y vectoriales. Las escalares, solo un número las define, sea la masa, sea el tiempo, la temperatura, volumen, superficie, pero las vectoriales no basta con poner un número, tienen sentido y dirección. Por lo tanto, una masa en la cual se mide su peso en la Tierra, esa masa es acá la misma, sea en el ecuador o sea en uno de los polos, pero en realidad la fuerza de atracción gravitacional va a ser distinta. Y ni hablar si esa masa se la lleva a la Luna o a Marte. La fuerza de atracción va a ser distinta y la masa es la misma. Por lo tanto, las magnitudes vectoriales no basta con definir la magnitud numérica. ¿Cuáles son los prefijos que se usan para definir múltiplos o submúltiplos? Los tenemos acá, no los voy a decir uno por uno, pero en particular 10 unidades de una unidad pasa a ser deca y la décima parte de una unidad pasa a ser décimo. Entonces, la décima parte del metro es decímetro y 10 veces la unidad metro el decámetro. Y así podemos ver los prefijos del sistema internacional. Vamos al sistema métrico legal argentino. Por ley, el sistema métrico legal argentino utiliza las unidades múltiplo y submúltiplo del sistema internacional. La ley es del 19.511 de 1972 y recuerden, estamos hablando de que en general todo este sistema de unidades del sistema internacional están en base 10, submúltiplo y submúltiplo, salvo algunas especiales como puede ser los ángulos. Algunas magnitudes básicas, vamos a nombrar tres. La longitud, el metro. La capacidad, litro. La masa, el kilogramo. Esta definición de la masa de 1875 más o menos, ha quedado perimida, aunque se conserva, porque ahora se usa una nueva balanza que utiliza constantes con un sentido universal y que son fáciles, relativamente fáciles, de armar en un laboratorio. ¿Por qué es el kilo esa definición? Acuérdense que esto estamos hablando de 1870, lo que los científicos de momento eligieron como patrón era
algo que unía unidades de longitud. Un volumen está formado por unidades de longitud, o sea, y tenían 1 litro de agua destilada, que era fácil de obtener, a 4 grados de temperatura. Ese era el peso que asignaron a 1 kilo. Era algo fácil de hacer un laboratorio en esa época. Actualmente se utiliza la balanza de Kibble, que antes se llamaba balanza de Watt, que utiliza reglas del magnetismo para lograr la unidad patrón. Otro método es con una esfera de silicio, en el cual lo que se hace es medir el átomo de silicio y compararlo con el átomo de silicio o cualquier elemento patrón que querramos, y obtenemos el kilogramo patrón. Estos dos elementos y algunos otros parecidos se están usando para el kilogramo patrón en el mundo, en los centros legales de medición. El prefijo K del kilogramo es 1000. Es, ¿Por qué no se usa el gramo? Que sería, porque esto parecería que fuera un múltiplo. Lo que sucede es que el gramo quedó muy chico, entonces pasó a ser la unidad el kilogramo. Pero no por eso van a agregarle prefijos a kilogramo. O sea, se utilizan los prefijos sobre gramo. Y no hay que usar doble prefijo. Entonces, por eso decimos que en el caso de masa, se utiliza como para todo lo que es múltiplo y submúltiplo, el símbolo G agregándole el submúltiplo o el múltiplo. Siempre se trata de que esos prefijos den valores numéricos de la magnitud entre 0, 1 y 1000. Y en cuanto a mantenimiento mecánico, es importantísimo trabajar con unidades de medición como el milímetro y el micrómetro. La unidad de longitud es el metro, pero en mecánica y en mantenimiento industrial lo que más van a usar es el milímetro y la micra o micrómetro. El micrómetro es la millonésima parte del metro. Vamos a ver más adelante que lo vamos a usar mucho en tolerancias de cuotas de piezas mecanizadas. Algunos múltiplos, ya dijimos, de 10 metros, el decámetro. Fíjense cómo se escribe DAM. Hectómetro, 100 metros, 1 HM, y así sucesivamente. Fíjense, megámetro se usa la M mayúscula porque si no se confundiría con el milímetro, MM. Gigámetro, para que no se confunda con el gramo, es G mayúscula. Terámetro, yotámetro. Y los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, y podríamos seguir. Entonces, las más usuales: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro. Esto, mucho más que esto, no van a usar en mantenimiento mecánico. Y bueno, en el sistema inglés, y acá ya terminamos, tenemos que la unidad es la yarda, que es un poco menos que un metro, 0,9. Y las unidades derivadas son el pie y la pulgada, con estas relaciones. Un pie es yarda, 1/3 de yarda. Una pulgada es 1/12ª parte del pie. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 12 pulgadas son un pie y que 3 pies son una yarda. Lo que podemos usar y tenemos que tener en cuenta para relacionar los sistemas es que una pulgada es 25,4 milímetros. Estas tablas suelen estar en todos los talleres para rápidamente chequear la llave a usar en alguna determinada tuerca si uno está midiendo, por ejemplo, con un calibre decimal y uno midió en milímetro, entonces quiere saber en pulgada rápidamente. Bueno,
una llave muy común, una 716, 11 milímetros y un poquito más, una 716. Una llave, otra llave puede ser media pulgada, 12,7. Un cuarto, 6,5. En realidad 6,3. Estas tablas las tenemos en muchos talleres pegadas a las paredes, y si no, conviene que ustedes tengan un manual que tenga estas tablas para rápidamente hacer las conversiones. Y si no, con la calculadora, el celular, hay que estar multiplicando, dividiendo por 25,4 milímetros cada pulgada. Una llave 916, muy común también, es 14,2, 14,3. Lo que empeora un poco las cosas en muchos planos y en muchas especificaciones es que usan, el sistema inglés se acostumbra mucho a usar fracciones. Entonces, utilizan, por ejemplo, décimas de pulgada, o utilizan centésimas de pulgada, o fracciones que un cuarto, que un 9/16, y milésima de pulgada. O sea, acá están mezclando un sistema métrico decimal, o sea, un sistema decimal con el inglés. Pero bueno, hay muchos elementos de medición que los tienen así. Y fin a esta introducción a la metrología, y terminamos por acá. Entonces...